Bueno, ahí empezamos. Le hago la devolución, yo no recuerdo si subí ya, sí, ya subí la devolución del trabajo, del último trabajo. Faltarían algunas cosas, Cintia, para completar, que son las imágenes por ahí para trabajar, ¿sí? Profe, a mí me está costando horrores cambiar el formato PDF a un Word u otra cosa para desglosar y sacar las imágenes. Eso es lo que a mí me costó. Por eso yo por ahí completé con más explicaciones o con mayor definición en el contenido. Porque claro. hasta ahora no estoy pudiendo, y las veces que intentaba ya era casi final del día otra vez, y más todos Sí, los nervios y otras cosas ya no me salía. sí, por ahí yo en eso no te puedo ayudar en el sentido de cómo guiarte, pero sí que hay formas para hacer eso. Por ahí estamos buscando y te pasamos en algún momento, ¿sí? Para que, Buenísimo, sí. para que sea un poquito más fácil el trabajo, ¿sí? En general, no focalizaste viste generalidades, pero estaban bien, se notaba la lectura. Y Andrés, me decías que no pudiste subir. Bueno, no sé, por ahí viste que el otro día se tocaba uno que decía ocultar, y entonces eso le impedía incorporar a ustedes, le restringía. Y uno al subir por ahí en la inexperiencia, se pasa de largo algunas cosas, así que por ahí vamos a ir mirando ese detalle, ¿sí? En la plataforma, y vemos Y cómo no es una solucionar. opción, el tema que tiene que quedar en la plataforma, ¿no? Pero ¿no sería una opción que ellos nos envíen por mail? Lo que pasa es que la calificación para ellos va a pasar desde la plataforma. Ellos tienen que tener ingreso en la plataforma, igual que esto del tema de los presentes, los trabajos, que todo esto se va anexando a lo que significa la calificación final. Entonces, ahí es que tiene que estar, incluso para el armado de los grupos, también a veces uno desarma grupo y tenés que respetar el orden de los grupos, y bueno, algunos detalles que hay que tener en cuenta. Pero en este caso, yo le decía a Cintia, para no generar otra vez otro espacio, en el siguiente trabajo, incorporar lo que te faltaba. Por ahí podés dibujar también, y bueno, ya entra dentro de la opción del material. Como ustedes tienen el libro, bueno, vean las posibilidades que pueden trabajar. Bueno. Bueno, vamos a hacer un recorrido, vamos a ver si hoy podemos trabajar esto de compartir la pantalla. Ustedes me van a ir ayudando, Andrés, Willy, para mirar un poquito algunas imágenes que nos acompañen para hacer una revisión y ponernos en los temas que estamos trabajando. Por ahí, a ver, vamos a mirar esto. Ahí estamos viendo. No dice que hayas comenzado a compartir. No dice que haya comenzado a compartir. Bueno, hay una listita por ahí que tiene que decir. ¿Dónde aparece eso, Willy? Abajo también, no estoy Acá tratando de abajo recordar. encontré. Dice compartir pantalla, profe. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí ven ustedes? Sí, Sí. ¿Y por qué a mí no me Sí, sale profe. para que yo vea? Porque es vemos su tu pantalla, pantalla. profe. Todo lo que usted hace nosotros vemos. Claro. Bien. Entonces, pero yo quería ir marcándoles para ir haciendo el detalle. No puedo hacer eso. Sí, Eh, profe. O sea, usted tiene que entrar en el PDF o las imágenes que quiere mostrarnos. Ajá, bueno, entonces tengo que ir para allá, para el costadito. No le entiendo acá cómo se va la compartir. Vamos a volver. Creo que tenés que tener, Carmen,
¿Sí? Creo que tenés que tener abierto ya el archivo que querés compartir antes de dar la orden de compartir. Dale, entonces, esto ya, al tocar nomás ya está. Ahí está abierto. Y ahí yo voy a compartir Exacto, ahora das compartir. y ahora le doy a compartir. Ahí estamos. No todavía. Sí, Sí, está la profe, se pantalla. ven 3 archivos. Están los 3 archivos, pero no se ven. Bueno, ahí yo le voy a dar la entrada. Ahí sí. 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 Bueno, estamos. Entonces, esto es como para hacer una revisión de lo que nosotros fuimos hablando con respecto al desarrollo embrionario. Esto ustedes tienen todo anotado. Mirar las imágenes es como nosotros le decíamos en todas las actividades, acompañar esta teoría que por ahí cuesta un poquito entender. Entonces nosotros empezamos con toda una epigénesis del desarrollo, desde las células reproductoras a la formación del cigoto. Y hablábamos de la segmentación, que simplemente es la división de las células donde se mantienen el tamaño de la estructura y internamente el desarrollo, la división constante de las células, es decir, la segmentación. Hay un estadio de pocas células donde nosotros llamamos el estadio de mórula, por las características que presenta. Cuando nosotros hablamos de este siguiente estadio, donde fíjense el tamaño de las células, se sigue segmentando, estamos en el estadio de blástula. Cuando nosotros hablamos de esta blástula, haciendo un corte, lo que nosotros vamos a ver cómo se distribuye internamente estas células. Y en la parte central hay líquido, el blastocele. Entonces, esta blástula después se va a convertir en el siguiente estadio, que ya es de gástrula. Algunos organismos, en este caso nosotros tenemos el caso de los poríferos, llegan hasta este estadio. Es decir, no van a pasar al siguiente, donde nosotros tenemos las 3 capas embrionarias. Acá nosotros tenemos solamente la parte externa, que va a dar origen a las células, a la diversidad de células que ustedes organizaron en el grupo de poríferos, que cumplen con todas las funciones. Cuando seguimos en este estadio, ya nosotros aparece una estructura que comienza a invaginarse de esta blástula y forma lo que se denomina blastoporo, que es un poro de origen, de organización. Entonces, este blastoporo comienza a invaginarse y va a dar origen al arquenterón, que va a ser el tubo digestivo posterior. Entonces, acá nosotros ya vemos las 3 capas embrionarias en el estadio de gástrula. Tenemos un ectodermo, un endodermo, que es esto, ¿sí? Y un mesodermo, que después nosotros vimos ahora en la próxima, vamos a ver cómo se conforma. Entonces, en este estadio, nosotros decimos que el embrión es triblástico. Y nosotros, muchos organismos, desde el grupo de los protostomados, del grupo básicamente de los platelmintos, tienen estas 3 capas embrionarias, ¿sí? Y después continúa todo el desarrollo. Esto es como para tener una idea de la organización a nivel de desarrollo embrionario. Si nosotros miramos acá, tenemos los ejemplos de lo que fuimos hablando. Cuando esta estructura queda determinada por un ectodermo, un endodermo y un mesodermo, tenemos las 3 capas embrionarias. Pero esta capa intermedia, que no está ocupada por una cavidad, va a estar sí constituida por tejidos, que nosotros llamábamos órganos mesodérmicos, que forman toda esta estructura, que queda compacta. Entonces no hay una estructura de cavidad. Entonces todos esos organismos se denominan acelomados. Ahora, cuando aparece la cavidad, porque hay una segunda capa, que es la del mesodermo, hay una cavidad, pero no está toda tapizada por el mesodermo, solamente una porción, o sea, tenemos ectodermo, endodermo, y ese mesodermo que ocupa una porción. Entonces estamos hablando de organismos pseudocelomados. Y por último, los celomados, donde sí nosotros ya vemos el celoma bien organizado, un endodermo, un ectodermo, ¿sí? Y tiene muchísimas más, digamos, organización en cuanto a la función que van a cumplir los organismos, ¿sí? Entonces ahí ya estamos hablando de una cavidad corporal totalmente organizada,
que tiene peritoneo, que es toda la parte que cubre internamente, y la cavidad que está completamente formada. También van a encontrar ustedes en estas estructuras, acá dice los órganos internos suspendidos. Entonces, lo que nosotros vamos a tener acá, estas fibras mesentéricas se llaman, que son las que van a contener o van a ubicar a los órganos internos. ¿Estamos? Entonces, eso en cuanto a la formación del celoma. ¿Quiénes son acelomados? Los platelmintos. ¿Quiénes son pseudocelomados? Los nematodos. Y a partir de los moluscos, ya estamos hablando de organismos celomados, pero bien representados desde anélidos. Y esta era la que por ahí nosotros hablábamos de la formación del celoma, cómo se forma el celoma, y la organización en cuanto al desarrollo de protostomado y deuterostomado, ¿sí? Acá tenemos el estadio de 8 células, donde hay una segmentación de tipo espiral y determinada. Cuando nosotros hablamos de determinada, cada una de estas células se llaman blastómeros. Si yo quito en este estadio un blastómero, lo que va a suceder es que el organismo se puede formar independientemente porque tiene todo el contenido, todo el material genético que determina su organización. Y en espiral es por la ubicación que tienen. Si nosotros tomamos la membrana celular, se ubican casi 2 células por cada membrana celular de la anterior, ¿sí? Como en forma oblicua. En cambio, en la radial indeterminada, lo que nosotros tenemos es esta formación. Tenemos la membrana celular y encima ya tienen la otra célula, ¿sí? En la forma en que se van ubicando a medida que va produciéndose el desarrollo, el aumento del número de las células, ¿sí? Y acá era lo que hablábamos también la clase pasada, en la formación del celoma por esquizocelia o por enterocelia. Los dos términos son formas de definir para caracterizar por ahí los grupos, pero en la formación final del celoma va a ser el mismo. Tanto si se forma a partir de masas del mesodermo, acá en esta parte, y después mueren las células, lo mismo van a quedar con ustedes con la formación de un celoma. Y acá también, acá se van a formar en la parte que corresponde al arquenterón por evaginación. Entonces también mueren las células y se va a formar el celoma, que sería la cavidad. Y acá está el origen, que nosotros hablábamos de los protostomados, cuando la boca se origina a partir del blastoporo. Y el ano se origina en el otro caso, en el blastoporo, el ano, y la boca en otro sector. ¿Está? Hasta ahí vamos. ¿Sí? Sí. ¿Recuerdan todo esto? ¿Alguna duda? Cintia, Andrés. Muy bien, profe, mucho más fácil con los gráficos. Bueno, esa era nuestra intención desde el principio, en el hecho de trabajar de esta manera. Cuando ustedes están en el examen por allí, con los nervios, por ahí dice cualquier cosa sin pensar. En cambio, el esquema, una vez que ustedes dicen, bueno, empezamos a preguntar, por ejemplo, de celoma, me voy directamente a mis esquemas y los voy mirando, entonces ustedes se ubican espacialmente y también de cómo han estudiado, ¿sí? Entonces es un poco más fácil. ¿Estamos entonces? Bueno, esto es como para hacer un repasito de lo que fuimos viendo la clase pasada, ¿sí? La organización también de los distintos filos tiene que ver con todo esto que fuimos hablando, y también de los niveles de organización. Por eso por ahí nosotros hablábamos de poríferos, ingresamos con poríferos como el primer filo, y lo que hicimos es, a ver, vamos a ver otra, vamos a compartir. Entonces, arrastro comparto pantalla, veo mi material, y ahí recién, ¿qué hago, Willy? Si tenés abierto el archivo, Sí. una vez que tengas abierto el archivo, ahí das Sí. compartir la pantalla recién. ¿Me da el mismo? No, entonces este no es. Perfecto. El que tenía que venir, el otro, tengo otro. Ahora vamos a volver.
Mientras ustedes van pensando, con respecto a el grupo de poríferos. ¿Qué significa poríferos? ¿Por qué le damos este nombre? No puedo Bueno, recuerdan de la síntesis que ustedes hicieron, los dos hicieron, así que pueden saber. ¿Por qué denominamos poríferos? Porque es un grupo que se caracteriza porque toda la extensión de su cuerpo presenta poros. Recibe el nombre de poros, de osteolos, de poros dermales. Digamos, lo que va a indicar es que va a permitir, por ser sésiles, es decir, por estar en un lugar fijos, recibir los nutrientes del ambiente, poder intercambiar el oxígeno, el dióxido de carbono, es decir, todo hacerlo por difusión, ya que están en un lugar específico. Pueden ser marinos, pueden ser, digamos, vivir en aguas dulces, por ahí las diferencias están en la forma en que presentan, los colores, las diferencias que tienen de tamaño. Por ahí hablamos de la simetría, no tienen una simetría específica, por eso se dicen que en general son asimétricos, o partes de ellos pueden tener simetría radial o digamos una simetría diferente, pero no tener una simetría específica. Los colores, les decía, varían, los de agua dulce generalmente tienen coloraciones opacas. La característica del tamaño tiene que ver con una función que cumplen, que les di yo de trabajar para esta semana, porque es tan importante esos canales dentro de la estructura si nosotros estamos hablando de organismos sésiles, es decir, cómo van a intercambiar los nutrientes con el medio, cómo elaboran todo eso. Entonces, esa estructura es importante para que ustedes tengan en cuenta a la hora de explicar cada una de los elementos que presentan. Nosotros estamos hablando de un nivel de células que se agrupan sin llegar a formar verdaderos tejidos, pero sí en la estructura del pinacodermo, que es un tejido incipiente, si queremos llamarla de alguna manera, donde las células se van ubicando en la parte externa una al lado de la otra, determinando una estructura de protección. Esas células se llaman pinacocitos y tienen la característica de tener una forma de T y la base de la T está hacia la parte externa y lo que corresponde a la parte final de la T hacia la parte interna. Entonces cumplen con funciones de protección. Entonces tienen toda una organización de las células para complementar las funciones. Y hay una célula que identifica al grupo que se llama coanocito. Por ahí habrán escuchado. Y el coanocito tiene, yo voy a intentar otra vez. A ver, vamos a pausar esto. Lo que vamos a ir terminando es para la próxima organizarnos para el trabajo de aves y dar algunos datos más venidarios en la actividad, cómo vamos a ir trabajando, cómo seguimos trabajando, algunos datos que ustedes por ahí al leer no entiendan, bueno, los incorporamos acá. Lo de hoy fue una presentación para que ustedes entiendan de la importancia que tiene la interpretación de las imágenes, tanto para entender el material como para prepararse para el examen. Willy. Sí. Para la semana que viene, ¿me decís? Sí. La semana que viene, entonces, la idea, chicos, es presentar definitivamente lo que va a ser el trabajo de aves. La idea es darles algunos tips con respecto a lo que es la fotografía en sí, con respecto al trabajo que van a tener que hacer con respecto a la identificación, a la descripción y demás. Ver
algunos métodos que podemos utilizar para acercarnos o para que las aves se acerquen, en definitiva, para facilitar una tarea que nosotros somos conscientes que no es una cuestión sencilla, pero en definitiva dar el puntapié inicial, si bien ustedes ya saben del trabajo y demás, pero con todos los criterios, las consignas y demás para que la tengan a mano y se puedan empezar a organizar con eso. Y va a ser un trabajo en grupos de 3. Entonces ustedes pueden empezar ya, en el caso de Andrés por ahí que tiene un poquito de experiencia, y vos también, Cintia, empezar con lo que tengan, si tienen cámara, si tienen celular, por ahí empezar a tomar fotos. Se va a formar grupos de 3 con la presentación de 20 fotografías por alumno, ¿sí? Entonces, el trabajo es en conjunto, o sea, van a tener que colaborar los 3, pero la fotografía cada quien va a tener que sacar. Entonces también por ahí pueden ir adelantándose por ahí, si tienen cámara, con el celular, ir viendo ya el tema de la fotografía. Para poder clasificar, tienen que tener claridad en la imagen. Es decir, por ejemplo, el pico, la cola, detalles digamos, lo más eficiente en lo que es la imagen, ¿sí? Para poder clasificarlos. Y bueno, pueden empezar ya a trabajar para empezar a juntar la cantidad de fotos. Son 20 por alumno. Entonces vamos a formar un grupo, cada grupo va a tener 60. En lo que van a colaborar es por ahí en la clasificación, si Andrés sabe, si Cintia sabe, poder intercambiar información, poder ayudarse en cuanto a la clasificación. Por ahí ahora que pueden salir juntos a buscar también imágenes, o sea, a buscar fotografiar, es decir, ahora tenemos un poquito más de apertura con respecto a eso. Por ahí en la distancia no, porque... Profe, ¿tiene que haber 60? ¿Eh? ¿Tiene que haber 60 fotos en sí en el trabajo? Sí. ¿O solamente si son grupos de 3, tiene que haber 20 nomás? Más de 3 no van a ser los grupos. ¿Sí? Entonces, Claro, pero como usted dijo, 20 por alumno y grupos de 3. Claro, en el total va a ser 60. El grupo va a presentar 60, pero cada alumno va a aportar 20 fotografías. ¿Y de qué especie es más o menos, profe? ¿Qué decís, Cintia? ¿De qué especie es más o menos, o va a haber un rango a los sí, o de las que podamos lograr? Nosotros por ahí no le pedimos las más cercanas, por ahí las periurbanas que son comunes, pero si no hay opciones, pueden aparecer esas imágenes, ¿sí? Pero aprovechar los espacios donde ustedes viven. La formación del grupo, ustedes saben que no es una formación de grupo presencial en muchos casos, porque no sé si se pueden encontrar, por eso justo ahora quedas vos en un lugar y Andrés en otro. Entonces por ahí no podemos decir. Justo por eso una aclaración de lo que dijo Andrés, ¿o no? O sea, ¿qué pasa si se repiten las fotos? ¿Las sacamos, dejamos una sola o...? Para eso van a tener que trabajar juntos. Es decir, van a tener que estar informándose, van a tener que seleccionar. Por ahí vos sacaste la misma foto que Andrés, pero la tuya está más visible, está más clara, se notan más los detalles. Entonces van a tener que decir, bueno, queda esta foto. Y por ahí nosotros le aceptamos fotos que por ahí no se notan mucho, pero tienen un correlato de lo que costó sacar, de la especie que ustedes pudieron definir qué es, y no está un poquito borrosa, pero a veces hasta la figura ayuda a que uno pueda identificar. Entonces también ahí ustedes van a decidir en el grupo qué fotos ingresan. Es una selección. Pero tienen que hacer... ¿Sí? Sí, Cintia. Una consulta más. Sí. Bueno, como vio, somos como cada vez menos, y más allá de que algunos compañeros trabajan o algo, hay algunos que están en ver si siguen o no la materia y así. Por ahí yo le iba a comentar que iría como comenzando a hacer o adelantar una parte, porque con ahora las mesas de exámenes y entre medio de clases, eso no sé si van a estar todos mis compañeros o quienes van a seguir acá de los que están inscritos en esta materia inclusive. Claro. Por ahí quería comentarle eso, de que por ahí no sé si vamos a llegar a ser 3 justo, o por ahí uno se baja o algo en esta materia.
para hacer este trabajo? Bueno, voy a asegurar las 20 especies, y en caso de que no concreten con todo el grupo, y vos tendrás que presentar el trabajo completo de las 20. ¿Sí? Pero desde el inicio es un trabajo grupal, justamente por lo que cuesta todo esto de la clasificación, de por ahí de la selección. Por ahí vos decís, bueno, en mi lugar no tuve mucha posibilidad de fotografiar, y Andrés sí, pero vos, por ejemplo, le ayudaste más en la clasificación, en la organización, en el material. Entonces van haciendo un trabajo colaborativo, también es importante. ¿Sí? Se les pide 20 como un mínimo, realmente es un mínimo. Ustedes en una salida pueden conseguir esa cantidad. Depende de los lugares y los horarios, todo eso que Willy les va a contar en la próxima clase, para que ustedes tengan en cuenta todo eso. ¿Les parece? ¿Alguna duda? Profe. No, perfecto, profe. Bueno, ya estamos al minuto, así que agradecemos su atención como siempre y les esperamos la próxima. Si se pueden conectar con los compañeros y pueden saber qué es lo que está pasando por allí, también es una posibilidad. Y por ahí alentarlos, a todos nos cuesta, fíjense, yo en un detalle, y hay cosas que no lo puedo resolver todavía. Entonces animarlos a que se integren. Y fíjense, Andrés con 2 elementos, con dos tecnologías, está tratando de cumplir con todo. Y vos con tu niñito y todo lo que significa, están, ¿sí? Entonces, por ahí animarle a los demás que también se integren. No es fácil, pero no pueden dejar tampoco. Es un año ya, chicos. En un mes tenemos un año de actividad. No lo pueden perder. Después a lo mejor lo van a recuperar en el tiempo, de alguna otra manera, pero es